Se sentó tranquilamente fuera del café, su piel mate, su correa atada demasiado fuerte a un poste de metal frío. El mundo se movió alrededor de ella, coches, pasos, risas, pero nadie la vio. Nadie notó la tristeza en sus ojos, la clase de tristeza que solo viene de esperar demasiado tiempo para alguien que nunca regresa. No ladraba, no se quejó, ella solo esperó. Entonces 2 adolescentes pasaron por aquí, riéndose, descuidado. Uno de ellos abrió una Coca-Cola fría, la sacudió fuerte y sin avisar, le arrojó la soda por encima. El líquido pegajoso rociado a través de su cara y sus ojos. Ella se parpadeó, no porque dolió, sino porque todavía no entendía por qué los humanos podían ser tan crueles. Filmaron su reacción, riendo aún más fuerte. Pero justo entonces, todo se detuvo. Un auto negro elegante se detuvo. La puerta se abrió lentamente y salió un hombre con un traje a medida, zapatos pulidos, gemelos brillando, pero sus ojos se ahogaban en algo más profundo que la ira. Él la vio. No es el desastre, no la piel, no la correa. Él la vio. Y lo que hizo después silenció cada susurro, cada respiración, cada latido de corazón a su alrededor. Porque esto no era solo un perro, esta era su única familia. Y lo que sucede después es algo que cambiará cómo miran el amor, la crueldad y la lealtad para siempre. No era un perro común. Había gracia en la forma en que se sentaba, calmada en la forma en que parpadeó contra la brisa de la tarde. Su abrigo, aunque ligeramente polvoriento de las aceras de la ciudad, lleno de belleza natural. Alrededor de su cuello, un cuello de diseño brilló un poco, grabado con una placa de nombre que insinuó en el lujo. No tiró de la correa ni de la corteza para la atención. Simplemente esperaba, compuesta, leal y aún fuera de un café de lujo donde los zapatos pulidos pasaban por encima de ella como si no existiera. Su nombre era Sara, y la forma en que ella veía la entrada, se podía decir, no estaba esperando. Ella confiaba, confiando en que su persona volvería por ella, como siempre lo hizo. La gente la pasaba por allí, parejas con bolsas de compras, hombres de negocios en sus teléfonos, un grupo de estudiantes riendo de nada. Nadie se detuvo, nadie miró sus ojos lo suficiente para sentir lo que sentía. Hasta que 2 adolescentes se acercaron. No estaban allí para tomar café. Uno tenía un teléfono ya grabado, el otro estaba sosteniendo una botella de Coca-Cola. Se reían cuando se acercaban. «Mira esto», dijo uno. Sara giró la cabeza ligeramente, no con miedo, sino con curiosidad tranquila, como si aún esperase amabilidad. El silbido de refrescos que estallaron de la botella rompió el aire. Frío, líquido pegajoso rociado a través de su piel, sus ojos, sus oídos. Ella se parpadeó y dejó salir un suave y confuso gemido, no lo suficientemente fuerte como para alarmar a nadie, pero lo suficientemente doloroso como para hacerse eco en un corazón que le importaba. Risas, grabación, otro chorro de refresco. Dentro del café, un barista se detuvo en la ventana. Sus cejas se llenaron. Ella lo vio a los chicos, vio al perro, pero ella dudaba. ¿Sería digno de decir algo? Ella se volvió hacia el mostrador, fingiendo que no lo había visto. Los transeúntes tampoco se detuvieron. Un hombre ajustó sus gafas de sol. Una mujer se desplazó por su teléfono. Otro adolescente sonrió pero no intervino. Nadie se movió. Y a través de todo, Sara se sentó allí, empapado, humillado y todavía esperando. Su correa temblaba ligeramente del frío, o quizás de la traición de un mundo que fingía no verlo. Pero lo que nadie sabía era a quién pertenecía, y que ya estaba en camino. La puerta del café se abrió con la más débil campana. Salió un hombre que no levantó la voz, no se apuró, ni siquiera miró alrededor, pero el aire se desplazó con su presencia.
Su traje negro, perfectamente adaptado, abrazó su marco alto como si fuera hecho para nadie más en la tierra. La luz del sol atrapó el cuero italiano pulido de sus zapatos al tocar el pavimento con un propósito tranquilo. Un reloj de plata se deslumbró en su muñeca, pero no fue la riqueza que atrajo la atención de todos. Fue el silencio que le rodeaba, grueso y esperando, como si la ciudad misma hubiera golpeado la pausa. Su nombre era Damian Voss, conocido en los círculos empresariales como visionario, en los medios de comunicación como un misterio, pero para Sara, él era simplemente su persona. No dijo una palabra mientras caminaba por las mesas de café. Sus ojos se le encerraban solamente. Lo vio antes que nadie más. A pesar de la soda empapada su piel y la picadura en sus ojos, su cola le dio una brocha lenta. No lloró. No se movió. Ella esperó, como siempre. Se agarró junto a ella, ignorando a la multitud, las miradas, los teléfonos que ahora lograban en lugar de los adolescentes. Con manos suaves llegó al bolsillo de su abrigo y sacó un pañuelo de seda. No es el tipo para perros, sino para reuniones de sala de juntas y cenas de 5 estrellas. Y con ese pañuelo empezó a limpiar la soda de sus ojos, cepillándose las orejas, sus dedos temblando ligeramente mientras tocaba el lío dejado por la crueldad de otro. Los adolescentes comenzaron a reírse de nuevo, pero luego habló. Su voz era suave, controlado, pero se cortó más fuerte que cualquier grito. ¿Es así como tratas algo más leal que cualquiera de vosotros alguna vez seréis? Su mirada se levantó, encerrando a los 2 chicos con tanta intensidad que uno de ellos realmente se retiró. ¿Crees que filmar el dolor te hace importante?, preguntó subiendo a su altura completa. ¿Que humillante algo inocente te gana respeto? El chico del teléfono lo bajó. La sonrisa del otro se desvaneció. Damian les dio la espalda, no con miedo, sino con absoluta destitución. No necesitaba gritar. Su silencio era un espejo, y en él veían la fealdad de su propia reflexión. Cortó la correa de Sara con un clic suave. Luego la miró, realmente la miró. «Lo siento», susurró más a ella que al mundo. «No debí dejarte solo ni un minuto». Le presionó la nariz hasta la rodilla, perdonando con un suave empujón. Alrededor de ellos todo estaba todavía. El barista detrás de la ventana había dejado de limpiar el mostrador. Una madre acercó a su hijo. Un ciclista que esperaba a la luz miraba como si viera algo sagrado. Sara se paró lentamente, sus piernas temblando no por el miedo, sino por ser visto de nuevo. Me encantaba otra vez. Y con cada paso que tomó junto a Damian, la multitud se separaba, casi reverentemente, como ellos entendían ahora. Esto no era solo un hombre y un perro, esto era lealtad caminando junto al poder, Grace al lado del dolor, y el amor que no necesitaba ser fuerte para cambiar todo lo que lo rodea. Los adolescentes intentaron escabullirse sin ser notados, pero alguien en el café habló. «Deberías avergonzarte», dijo la voz, y pronto otro se unió. «Ese perro tiene más dignidad que ninguno de ustedes». El peso de la vergüenza pública se asienta, pero Damian no miró atrás. No tenía que hacerlo. Él caminó, Sara junto a él, como nada más importaba en el mundo, sino el vínculo entre ellos. Y en ese momento era verdad. Caminaron en silencio, Damian y Sara, por el tranquilo bulevar, lejos de las persistentes miradas y susurros incómodos. La calle se había callado después de lo que sucedió fuera del café. Nadie sabía qué decir. La gente había visto a un multimillonario consuelo a su perro tembloroso, mientras ignoraba a la multitud por completo, como si ninguno de ellos valía una palabra, excepto ella. El mundo vio a un hombre con traje, estoico y mandando, pero en ese momento no había riqueza, ningún estatus.
Solo un hombre y su perro, solo lealtad y amor, ambos sin sacudir. Ella trotó junto a él, cerca, como si lo protegiera de más que solo adolescentes crueles, como si sintiera que debajo de la tela cara y el pelo perfectamente peinado, todavía había una rotura en él, y ella, con su pasado marcado y silencioso entendimiento, se había convertido en su única constante real. Damian Voss, a menudo llamado el estrategista de hierro por los medios financieros, nunca había estado cerca de nadie. En realidad no. La riqueza llegó temprano, pero a un costo. Los amigos se convirtieron en enemigos. Su propio hermano intentó vender secretos de la compañía. Su prometida se fue la noche anterior a la boda, para alguien más hambriento de titulares que de amor. Hasta sus padres llamaron cuando sus cuentas se bajaron. Fue después de una traición tal, sentada sola en un penthouse en expansión, lleno de todo, y sin embargo nada, que Sara había entrado en su vida. No fue una historia que nunca hizo las noticias. No quería que lo hiciera. Un viejo amigo, uno de los pocos que aún tenían alma, lo llamó tarde una noche. No sobre negocios, no por dinero. No come, dijo el hombre, no ladrará, ya ni siquiera se desvanece. La encontramos en una jaula, la mitad de su peso, cubierta de viejas heridas. Estaba destinada a pelear, pero todo lo que hizo fue mentir allí, como si estuviera esperando a alguien. Damian recordó que estaba parado frente a esa puerta de perrera oxidada, viéndola rizado en la espalda, costillas mostrando bajo piel aburrida. No levantó la cabeza cuando los otros perros ladraron, pero en el momento en que se arrodilló, ella miró hacia arriba. Acabo de mirar. No con miedo, no con esperanza, con un extraño e imposible saber. Y cuando el pestillo se abrió y susurró, «Ven», no dudó. Ella caminó hacia él como si siempre hubiera pertenecido. Esa noche durmió al pie de su cama. A la mañana siguiente lo siguió hasta la oficina. En los días estaba en el coche, en el jet, en la sala de juntas esperando el salón, siempre silencioso, siempre cerca. Pero no fue su obediencia la que ganó su devoción. Fue su quietud, su comprensión, la forma en que nunca intentó llenar el silencio con nada menos que presencia. Después de años de estar rodeado de personas que solo querían lo que tenía, ella era la única alma que no quería nada, sino que lo daba todo. La llamó Sara. En árabe significaba flor floreciente, un nombre suave para un perro que solo había conocido dureza. Ella floreció en el tiempo, su abrigo recobró su brillo, sus músculos se llenaron, y sus ojos, una vez tenue, aprendieron a confiar de nuevo. Pero las cicatrices permanecieron en su cuerpo y en su corazón. Lo entendió. Él también los tenía. Así que sí, a veces la dejó fuera de los cafés. No abandonarla, nunca. Pero para probar el mundo, para ver si aún había buenos, para saber si, tal vez, la humanidad podría mirar algo leal y vulnerable y elegir la bondad sobre la crueldad. Hoy había roto algo dentro de él. No era solo el refresco, no era solo la risa. Era como todos los demás habían mirado hacia afuera, como un barista se había escapado detrás de un mostrador, como los adultos tomaron café mientras un perro fue humillado. Había visto desde el edificio de enfrente, su conductor se retrasó, y cuando vio volar la espuma y su cuerpo se retrocedió, huyó. Su corazón aún se quemó de él. Ahora, de vuelta en su ático privado, envolvió una toalla caliente alrededor de ella. No temblaba, nunca lo hizo, pero sus ojos lo miraban cuidadosamente. Siempre supo cuando estaba herido. «Te merecías algo mejor», dijo tranquilamente, dañando suavemente en sus oídos. «Siempre lo hice». Se inclinó en su toque, presionando su cabeza en la palma, y por un momento algo atrapado en su garganta. Tenía todo, imperios, arte,
activos dispersos a través de continentes. Pero esto era lo único que le hacía sentirse humano de nuevo. Se paró y caminó hasta la pared de vidrio con vistas a la ciudad. Ella se acolchaba de él, sentada junto a su pierna, alta y regal en su tranquila lealtad. Abajo, la ciudad brillaba, pero aquí arriba, en esta alta fortaleza de vidrio y mármol, solo un latido de corazón le importaba más. La miró hacia abajo. «¿Sabes?», dijo suavemente, «podría comprar ese café, convertirlo en un refugio, quizás lo haga». No se movió, pero su cola golpeó una vez contra el suelo, un sí silencioso. Sonrió. «Sí, hagámoslo». A la mañana siguiente, los titulares estallarían. No sobre la humillación de Sara, sino sobre Damian Voss comprando toda la plaza bloquea en la que se sentó el café. En pocas horas, el café sería cerrado. En su lugar, un centro de rehabilitación para animales rescatados se levantaría, con el nombre de Sara grabado en oro en su entrada. Los adolescentes que pensaban que la crueldad estaba contenta, se encontrarían prohibidos de cada propiedad de Voss en toda la ciudad. Su vídeo se volvería viral, pero no como esperaban. Se repetiría en una campaña global, ¿Cómo trata a los voiceless?, patrocinada anónimamente, aunque todos sospechaban que el multimillonario detrás de ella. Pero por ahora nada de eso importaba. En este momento solo eran Damian y Sara, dos sobrevivientes, dos almas que se escogieron. No era solo su perro, ella era su recordatorio, que la lealtad todavía existía. Ese amor, una vez roto, podría ser reconstruido, y que a veces el vínculo más poderoso del mundo no necesita palabras en absoluto. El cambio no rumoreaba como una tormenta, se movió como lo hizo Sara. Silencio, con propósito. Una semana después del incidente, el elegante coche negro regresó a la esquina del café, pero esta vez no aparcó. Se detuvo lo suficiente para que la gente lo reconociera, y luego pasó lentamente, como si se despidiera, porque el lugar que esperaba fuera de él ya no existía. Damian Voss había comprado no solo el café, sino todo el tramo de tiendas, incluyendo la panadería, la librería y el puesto de flores. No despidió a nadie, no inmediatamente. En cambio, entró en el café a la mañana siguiente, Sara a su lado, y pidió al gerente: «Sin prensa, no hay cámaras, solo él y el que había sido ignorado ese día». No gritó, no lo exigía, simplemente caminó hasta el lugar donde ella se había parado, todavía piel húmeda, ojos confundidos, empapados en refrescos, y colocó un tazón de agua de acero inoxidable con su nombre grabado en el costado: Sara. Luego miró hacia arriba y dijo: «Este espacio significará algo ahora, algo mejor». Y lo hizo. La transformación fue rápida pero suave. El café cerró una semana. En ese tiempo las paredes fueron repintadas en calmantes de la tierra. La luz del sol fue invitada a través de ventanas recién ampliadas, y un mural floreció en la pared de ladrillos una vez desnuda. Mostró a un pastor alemán sentado noblemente junto a un niño en silla de ruedas, ambos mirando hacia una puerta abierta de luz. ¿El nuevo nombre? Sarah's Corner. Pero lo que lo hizo especial no era el nombre, fue el alma. Cada viernes por la tarde, los niños refugiados eran traídos para comidas gratis, clases de arte y narración. Cada mesa tenía un pequeño jarrón con flores silvestres y una foto de un animal rescatado. Y en la esquina, siempre cerca de la puerta, un cojín hecho a medida y el tazón de Sara permanecían esperando sus visitas. Ella venía a menudo, no siempre. A veces se quedaba afuera y miraba por el cristal, como si recordara a la gente lo que había pasado allí, y en su lugar lo que había sido. En la entrada colgó una placa de latón que detuvo a la gente en sus huellas. Ella esperó, incluso cuando no la merecían, que todos seamos dignos de tal lealtad.
Sara no necesitaba venganza, tampoco Damián. Podría haberlo demandado, vergonzoso, hizo titulares, en cambio construyó algo que sobreviviría a la crueldad. Uno de los adolescentes, el que se reía más fuerte ese día, regresó meses después. No como cliente, sino como voluntario. Se sentó frente a Sara, llorando en sus ojos, susurrando una disculpa que no necesitaba oír, pero parecía entender de todos modos. Su cola se movió una vez. «Perdón». Damián miró desde el balcón del segundo piso y no dijo nada. Había pasado un cambio. Silencio. Con propósito, la esquina de Sara se convirtió en más que un café. Se convirtió en un santuario para los perros que necesitaban amor, para los niños que necesitaban calor y para los adultos que necesitaban recordar cómo era la compasión. La gente vino a tomar café, pero se quedó para las historias. Historias de lealtad, de bondad que sale de la crueldad, de un billonario que nunca levantó su voz, pero usó su poder para susurrar algo que el mundo necesitaba oír. La bondad es la fuerza, la lealtad no tiene precio, y a veces el que espera en la puerta es el que nos enseña a ser humanos de nuevo. Los años pasaron tranquilamente en la esquina de Sara, el ritmo suave de la vida que fluía como un río suave. Pero el tiempo, implacable y tierno de una vez, tenía su propia historia que contar. Una crujiente tarde de otoño, debajo de las ramas de un viejo roble, justo detrás del café, Sara se acostó por última vez. Damián se sentó a su lado, su mano descansando a la ligera sobre su piel gris, lágrimas trazando silenciosamente caminos por sus mejillas. No era solo un perro, era el latido del corazón de su mundo, el guardián silencioso que lo había llevado a través de las noches más solitarias y las tormentas más duras. Y ahora, cuando su respiración se ralentizó, lo miró con ojos llenos de amor y silencio a Dios. En ese momento no había palabras, solo el peso de un vínculo que ni el tiempo ni la muerte podían romper. Cuando tomó su último aliento, todo el café parecía contener su aliento con ellos. Afuera deja susurradas en el viento, llevando la memoria de lealtad, sacrificio y amor inquebrantable. Pero la vida, como lo hace, se adelantó. Meses después apareció un perro desgraciado cerca de la entrada del café, una pequeña sombra con ojos esperanzadores, observando pacientemente, como lo había hecho Sara. Damián la notó inmediatamente, su dignidad silenciosa reflejando el espíritu gentil del pastor. Sin dudarlo, abrió sus brazos y corazón una vez más. La misión del café se extendió más allá de un solo lugar. Más de las esquinas de Sara florecieron en los barrios, anhelando amabilidad y segundas oportunidades para perros con historias y personas que buscan esperanza. Cada café nuevo llevaba la misma placa, la misma promesa. La lealtad no grita, simplemente se queda. Y aunque Sara se había ido, su legado estaba vivo en cada cola moteando, cada sonrisa agradecida, cada mano que se acercaba para ayudar. Damián visitaba a menudo ese roble, susurrando gracias al amigo que le había enseñado lo que significaba la verdadera lealtad. Porque al final no era solo un multimillonario o un perro, era sobre un amor tan profundo que cambió vidas, un amor que espera pacientemente, incluso cuando el mundo no lo hace. Y esa es la clase de lealtad que nunca se desvanece. La historia de Sara es un poderoso recordatorio de que la lealtad y la bondad tienen una fuerza mucho mayor que la riqueza o el poder. No es el traje o el dinero lo que cambió un barrio, fue el amor tranquilo de un perro y el hombre que eligió defenderla. Su legado vive en cada café que abre sus puertas a aquellos que necesitan una segunda oportunidad, ya sean de 4 patas o de 2 patas. Y vive en cada uno de nosotros, en las elecciones que hacemos cada día para ser amables, ser leales, ser los que se quedan cuando los demás se alejan.
Si esta historia tocó tu corazón, por favor, compártelo con alguien que necesita oírlo, porque el mundo siempre puede usar más bondad, más lealtad y más gente dispuesta a permanecer tranquilamente, pero poderosamente, por lo que es correcto. Gracias por mirar. Si crees en la fuerza de la lealtad y el poder de la bondad, ¿cómo suscribirte? Y únete a nosotros en Wolf Wilderness para más historias que nos recuerden lo que verdaderamente importa. Sé quién se queda.